El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabelleras. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la gente, de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron.
Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Alabado sea Jesucristo. Hermanos, estamos ya por terminar el tiempo de la Cuaresma, este tiempo de penitencia, de reconciliación, de gracia, un tiempo en el que el pueblo de Dios reconoce el llamado de su Señor a la conversión. Nosotros somos el pueblo de Dios y estamos llamados también a reconocer en este tiempo de Cuaresma la oportunidad que Dios nos está dando para la conversión, para el arrepentimiento, para recibir el perdón de nuestros pecados. Hoy, que es el último domingo de la Cuaresma, porque el otro domingo ya es Domingo de Ramos, la palabra de Dios nos presenta una escena del Evangelio muy interesante, la escena de la resurrección de Lázaro. Podríamos decir que gracias a este Evangelio, la semana que estamos concluyendo es llamada la Semana de Lázaro, y estamos a punto de iniciar la Semana de Dolores. Pero antes de continuar, yo quisiera, si alguien nos hace el favor de ayudarle a esta persona que está haciendo desorden, a que salga un ratito a tomar algo de aire y se pueda calmar, porque estamos celebrando la Santa Eucaristía y yo creo que la mejor forma de buscar a Dios no es cuando estamos borrachos, sino cuando queremos de verdad cambiar. Entonces, gracias, porque sí, los hermanos que están allá atrás prácticamente no están oyendo nada de lo que estamos hablando aquí. Y ni él tampoco, evidentemente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias.
La primera lectura que hoy hemos tomado del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es llamado el profeta del destierro. Es el profeta que le toca acompañar a Dios y le toca acompañar al pueblo de Israel en el momento más doloroso de su historia. Porque la esclavitud en Egipto no fue la parte más dolorosa del pueblo de Israel, no. El momento más doloroso de la historia del pueblo de Israel fue cuando perdieron la tierra prometida, cuando perdieron la gracia. Y eso es interesante porque el pueblo de Israel, que habían sido liberados por Dios de la esclavitud en Egipto, había sido conducido a lo largo del desierto. Pasa uno de los momentos más dolorosos de su historia. Perdieron la tierra prometida. Yo creo, hermanos, que todavía mucho más doloroso que la esclavitud en Egipto es el destierro del pueblo de Israel en Babilonia. Porque es haber probado el sabor de la vida y luego volver a la muerte. Es una cosa impresionante. Es un pueblo totalmente derrotado. El pueblo de Israel, el pueblo que se encuentra cautivo en Babilonia, es un pueblo que ha perdido completamente la esperanza. Es un pueblo que no encuentra razones para seguir avanzando. Es un pueblo que ha perdido la fe. Es un pueblo que cree que su Dios los abandonó. A ese pueblo le toca predicar al profeta Ezequiel. Y lo hace de la mejor manera porque el profeta Ezequiel utiliza la parábola, una de las parábolas más famosas de toda la Biblia. ¿Quién no ha escuchado, por ejemplo, el relato de cómo el profeta Ezequiel es llevado al valle de los huesos secos? Y Dios le dice al profeta: mira, ¿tú crees que estos huesos pueden retornar a la vida? El profeta le dice: yo no sé, Señor, tú lo sabes. Y Dios le dice al profeta: pues diles que vuelvan a la vida. Y el profeta anuncia, el profeta lanza la orden en nombre de Dios y aquellos huesos comienzan a juntarse. Aquellos huesos comienzan a unirse, aquellos huesos secos comienzan a desarrollar nervios, carne, piel. Y en un momento aquel valle de huesos secos se convirtió, claro, en una cama de cuerpos muertos todavía. Y Dios le dice al profeta: ahora ordena a esos cuerpos que vuelvan a la vida. Y el profeta lo hace en nombre de Dios y vuelven a la vida. Antes de que el Señor haga que el profeta anuncie todo esto a ese valle de huesos secos, antes de que el profeta haga resucitar a todos aquellos huesos secos, Dios le dice las palabras que hoy hemos escuchado en la primera lectura. Una frase, el profeta le dice a su pueblo: yo mismo, dice Dios a través del profeta, yo mismo abriré sus sepulcros. Yo mismo voy a abrir los sepulcros de ustedes y los voy a sacar de sus sepulcros. Porque ustedes son mi pueblo, no son un pueblo de la muerte, son el pueblo de la vida. Yo mismo voy a abrir esos sepulcros. Sabemos muy bien que por medio de esta profecía, Dios no es que esté anunciando la resurrección. La resurrección, por ejemplo, de la que hablamos cuando conmemoramos la resurrección de los muertos, la resurrección de Cristo. No, porque la resurrección que Cristo nos ofrece no es volver a esta vida.
No se trata de resucitar para volver y continuar en esta vida, porque esta vida, hermanos, no es digna de ser vivida para siempre. La dinámica que tiene esta vida no permite que sea eterna, porque en esta vida nosotros nacemos, tenemos que aprender, crecemos, vivimos, pero luego empieza la vida a decaer. Envejecemos, que yo siempre he dicho, envejecer es un privilegio, porque no envejecer significa morirse antes, ¿verdad? El día que a usted le digan que está viejito, siéntese contento, porque es un privilegio envejecer. Las canas no vienen solas, no, las canas vienen con sabiduría. Las canas vienen con sabiduría. De hecho, el Papa Francisco lo decía de una manera muy interesante, decía una cosa muy bonita. Decía, los jóvenes corren, decía él, los jóvenes corren, los jóvenes van con entusiasmo, con energía, con fuerza, los jóvenes corren, porque miran el camino, corren en el camino, pero los viejos conocen el camino. Es la diferencia, ¿verdad? Ante un camino los jóvenes corren, pero los viejos conocen el camino, y esa es la gran diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque el viejo ya se equivocó, ya cometió errores. Y claro, la tendencia es evitar que el joven cometa también errores semejantes o los mismos. Entonces, pero por eso, envejecer es un privilegio, como digo, porque la vida ya tiene una dinámica. Ahora, cuando se trata o cuando pensamos en esta vida como una vida eterna, no tiene sentido. Esta vida no tiene sentido vivirla eternamente. ¿Por qué? Porque no morir, hermanos, es padecer. Yo me fijo que hay quienes que cuando miran a una persona ya muy ancianita, se ponen a reflexionar, y alguno que otro me ha dicho, pero es que llegar a esa edad y no tener quien te cuide es duro, ¿verdad? Porque en la vejez llega un momento en que el anciano ya necesita cuidado también. Ya necesita que lo estén acompañando, que lo estén. Entonces, imagínese, solo imaginémonos que no muramos, que uno de nosotros reciba la gracia de no morirse. Es un castigo más que un regalo. Primero, va a ver morir a todas las personas que para él son importantes, porque van a morir sus padres, van a morir sus hermanos, van a morir sus amigos, va a ver morir a todas aquellas personas que para él son importantes. Otra, se va a enfermar, y si no se puede curar, tampoco se puede morir. Y ese es un castigo, hermanos. Ese parece más un castigo. Enfermarse y no curarse, ni tampoco morirse, es un castigo, porque la muerte de alguna manera te viene a dar el alivio que la curación no te puede dar. De allá pues los antiguos decían, aquel dicho, ¿verdad?, lleno de sabiduría: no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Porque sí puede haber un mal que dure más de 100 años, pero el cuerpo no va a aguantar. En cualquiera de los dos casos está positivo. Dios ahora nos coloca delante de nuestro propio sepulcro. Hoy la resurrección de Lázaro es como si Cristo nos pusiera a nosotros, te pusiera a ti, me pusiera a mí, delante de tu propia tumba. Porque pensémoslo bien, hermanos, cuando nosotros estemos delante de nuestra propia tumba ya no vamos a estar vivos. Hoy el Señor nos pone delante de nuestra propia tumba y nos hace reflexionar.
Nos lleva delante de nuestro propio sepulcro y comienza a mostrar signos. ¿Cuáles son los signos? Hay muchos. Jesús ora, Jesús ordena, pero yo quisiera detenerme en un signo que es muy importante, muy humano, un signo que hace a Cristo una persona profundamente humana. ¿Cuál es ese signo? El versículo más cortito de la Biblia. ¿Saben ustedes cuál es? El versículo más cortito de la Biblia. San Juan capítulo 11, versículo 35. Y Jesús lloró. No dice más. Jesús lloró. Yo me pregunto por qué los antiguos sabios que le pusieron, porque es que la numeración de los versículos de la Biblia no pertenecen a la revelación, sino que fueron unos sabios que la trabajaron y le pusieron versículos. Entonces, ¿por qué dejar aislado este versículo tan profundo? Solo de ese versículo pudiéramos platicar hoy toda la mañana. Jesús lloró. A veces, hermanos, llorar es necesario, porque no todo el llanto es tragedia, no todo el llanto es malo. Nosotros hemos desarrollado un concepto equivocado del llanto. Si el niño está llorando, vamos y lo agarramos, le damos comida, se golpeó, lo sobamos, porque está llorando. Desde pequeños aprendemos a interpretar el llanto como algo malo, y no siempre es malo el llanto. El llanto es bueno, es saludable. De hecho, hay muchas enfermedades que nos llegan a nosotros porque nos hemos negado el derecho de llorar. También porque tiene mucho que ver la cultura en la que vivimos, ¿verdad? En la cultura en la que vivimos se nos dice no llore porque los hombres no lloran. Y mire, uno a veces le toca ir ahí, ¿verdad? A veces también se hace mal uso del llanto, ¿verdad? A veces se hace mal uso del llanto porque a veces, sobre todo pues dentro de la familia o dentro del matrimonio, a veces el hombre o la mujer, a veces hay que admitirlo, a veces más la mujer que el hombre, llora de manera táctica, ¿verdad? A veces la mujer llora cuando siente que la pelea ya la va perdiendo, entonces empieza a llorar para que ya el hombre dice, no, ya calmémonos. Empieza a llorar y ya ganó. Me han contado, no vayan a creer ustedes. Me han contado. Pero así es, yo creo. Cuando mal utilizamos el llanto, cuando hacemos mal uso del llanto. Pero hoy nos habla el Señor de ese llanto que ayuda a drenar lo que hay en el corazón. Cuando el corazón guarda demasiado dolor, demasiada carga, demasiado peso, llorar es la única solución. Y es bueno llorar por varias razones. La primera, porque llorar es la forma que tiene el corazón de abrazar una realidad dolorosa. El llanto es los brazos del corazón cuando tiene que aceptar algo que para él es doloroso, como la muerte, como una infidelidad, como el fracaso en un matrimonio, como la muerte de un hijo, la muerte de un ser querido. O por ejemplo un diagnóstico grave, importante, fuerte para nosotros, tanto de un ser querido como de nosotros también. Llorar, hermanos, es el lenguaje del corazón cuando se acaban las palabras. Eso es llorar. Yo digo, es bien interesante que Jesús, sabiendo que Lázaro iba a resucitar,
llorara delante del sepulcro de su amigo. Es que esa cosa, ese pequeño versículo nos saca completamente de la lógica que trae el Evangelio. Y uno se tiene que hacer la pregunta, en lógica se tiene que hacer la pregunta, hombre, ¿y por qué Jesús se puso a llorar si sabía que 5 minutos después Lázaro iba a estar resucitado? ¿Por qué lloró? Y la respuesta, hermanos, a esa pregunta es que con el llanto Jesús también nos enseñó. Con su llanto también nos enseñó que cuando el corazón está demasiado cargado, la forma de liberarlo es el llanto. Llorar es la forma de drenar el corazón de algún peso fuerte que tengamos. Es así, hermano. Cuando nosotros estamos ante una realidad inevitable, dolorosa, tenemos que llorar. Cuando estábamos ya cerca de la muerte de mi mamá, todos miraban al padre, porque como que se esperan que el padrecito sea el que permanezca de pie. Y yo les decía, no me miren a mí, porque si ustedes me lo preguntan el día que muera ella, yo voy a llorar, porque hay que llorar, si no después uno queda enfermo, desarrolla enfermedades crónicas, desarrolla enfermedades, porque te tienes que dar el derecho de llorar. Llorar no significa, tiene muchos significados el llanto. Pedro, por ejemplo, cuando traicionó, cuando negó a Cristo, lloró. Dice el Evangelio, lloró amargamente. Lloró. El llanto también expresa arrepentimiento. El llanto también expresa dolor. Y llorar, hermanos, es la forma que tiene el corazón de expresarse, de expresar el amor cuando las palabras ya no pueden hacerlo. Eso es. ¿Por qué Jesús llora ante el sepulcro de su amigo Lázaro? Porque no tenía palabras para consolar a sus amigos. No tenía, y es que no hay palabras humanas ante la muerte de un ser querido. Por eso, fíjense, a mí hay una escena del Evangelio, me parece que ya se las he comentado, no es del Evangelio, es del Antiguo Testamento. Hay una escena del Antiguo Testamento que a mí me causa mucha admiración y me enseña muchísimo. ¿Se acuerdan ustedes? A ver si les suena el nombre, Job. Job, pobrecito, le tocó una vida, le tocó una prueba tremenda. Para resumir un poquito la vida de Job, perdió todos sus bienes materiales, perdió sus hijos, todo en un solo día. Los servidores venían uno detrás de otro con pésimas noticias. Perdió todos los bienes que tenía. Tenía muchos bienes, tenía ovejas, tenía vacas, tenía bueyes, tenía mulas, tenía burros, esa era la riqueza en ese tiempo. Y todo lo perdió. Ahí venían los servidores uno detrás del otro. Y el último de esos servidores le traía la peor noticia de todas. Tus hijos estaban reunidos en la casa de tu hijo mayor. Tembló. El temblor estremeció las paredes, colapsó el techo, se vino abajo y tus hijos murieron todos. Imagínese usted todo lo que perdió Job en un solo día. Al día siguiente pierde la mujer lo aborrece y lo deja completamente solo. Ante su desgracia, Job se tira al suelo, se cubre la cabeza con ceniza, haciendo penitencia,
Y vienen unos amigos de Job desde lejos. No tengo el dato exacto, pero me parece que son como 3 amigos de Job que vienen y se dice el libro de Job que vinieron esos amigos, da incluso los nombres, y se sientan junto a Job en el suelo por 7 días sin decir una sola palabra. Qué impresionante gesto. Porque, hermanos, ¿qué le puede decir usted a alguien que ya perdió sus hijos, perdió sus bienes, el matrimonio se le vino abajo, está enfermo grave de algo que no se sabe qué es y que tal vez se va a morir? ¿Qué le puede decir usted? ¿Qué le podemos decir? No hay palabras humanas. ¿Qué hicieron ellos? Los amigos de verdad se sentaron junto a Job y no dijeron una sola palabra. Yo digo, ahí está, qué mejor grito que ese. Porque cuando muere un ser querido, imagínense, muere un hijo, muere una madre, muere un padre, muere un esposo, una esposa. Tú vas a la velación, evitemos decir, no llore, ¿verdad? Al muertito no le hubiera gustado verlo llorar. No llore, confiemos en Dios. No. La mejor forma de consolar en momentos así es ofrecer el hombro y decir, llore, llore, desahóguese. Aquí está mi hombro para que llore. Si no le ajusta el mío, detrás de mí hay un montón más que le quieren decir, ¿verdad? Pero no se quede con ese dolor. Llórelo, sáquelo. Ese es. Los amigos de Job eso hicieron. Se sentaron junto a él y para mí es uno de los gestos más hermosos que se encuentran en la Sagrada Escritura. No tiene comparación. Es lo mismo que Jesús. Llega, sabe que va a resucitar a Lázaro, pero se pone a llorar con sus amigos también. Acompañar en el dolor. Claro, de la resurrección de Lázaro podemos también interpretar muchas cosas. Por ejemplo, que la resurrección de Lázaro es profecía de nuestra propia resurrección. Y es también anuncio de que la muerte no es la última palabra sobre nuestra vida. Por eso aprendamos algo de este evangelio. Primero, que nuestras luchas tienen sentido. Que si nosotros luchamos por hacer el bien, no es una lucha estéril, porque vamos a morir ciertamente, pero también vamos a resucitar. Eso es la profecía de la resurrección de Lázaro, el hombre que volvió de la tumba, que Cristo sacó de la tumba. De la misma manera como sacó a Lázaro de la tumba, también nos va a sacar a nosotros de la tumba, porque la muerte no es la última palabra sobre la vida del ser humano. Pero también podemos aprender hoy que para ser profundamente cristianos hay que ser profundamente humanos también. Y para eso también tenemos que aprender a desahogar nuestro dolor y ayudar a los demás a que lo desahoguen también. El llanto también es un regalo y nos libera de las cargas que llevamos en nuestro corazón. Que Dios nos ayude entonces, libere nuestro corazón y nos permita recoger los frutos de la Pascua para nuestra vida. Alabado sea Jesucristo. Pongámonos de pie y vamos a profesar nuestra fe.